María Isabel, comienza sin la introducción hoy, me parece. Pastor Federico no está. Muy buenos días, amados hermanos, que el Señor les bendiga. Damos gracias a Dios, ¿verdad? Por este día. Damos gracias a Dios por ese poder sanador del Señor que nos inspira a orar por los que están enfermos, ¿verdad? Para activar ese poder sobrenatural en el Señor y gracias a Dios por la fe que el Señor fortalece cada día en nosotros. Hoy quiero compartirles, Daniel, no está habilitada la función de compartir. Ahora sí, chequea por favor. Ahora sí. Ok, hoy quiero compartirles sobre el discipulado del nuevo creyente, que me ha parecido un tema que nos puede ayudar en este tiempo en que estamos en tiempo de campañas, ¿verdad? En tener una base y, perdón, y algo que he estado analizando yo con todos estos estudios es qué misericordioso ha sido el Señor con nosotros, porque definitivamente apenas estamos aprendiendo a ser discipulados y algunos de nosotros solo por la misericordia permanecimos en el Señor, ¿verdad? Porque nos faltaron como que algunos pasos nos faltaron en el desarrollo de nuestra vida cristiana. Y bueno, mucho más que agradecer al Señor entonces, que hasta aquí hemos llegado así. Pero aquí estamos, amados hermanos, y creo que es un buen tiempo para conversar y para inspirarnos en lo que Dios quiere que hagamos con cada una de esas personas que está aceptando a Jesús en las diferentes campañas, en los diferentes grupos, entendiendo que es necesario el discipulado del nuevo creyente, ¿verdad? Que algunos quizás estamos trabajando con creyentes que han estado mucho tiempo en la iglesia y que vengan a este proceso de discipulado, pero que hoy también tenemos la oportunidad de hacerlo con esas personas que están aceptando a Jesús. Y recordar lo que dice según 1 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Todos nosotros hemos pasado por ahí, quizás nos hemos quedado solamente en este texto, ¿verdad? Y quizás fue el caso de nosotros, esperando solo por la gracia de Dios que se den algunos cambios, algunas transformaciones, pero donde hoy somos conscientes de que hay necesidades básicas del nuevo creyente. ¿Qué necesita el nuevo creyente? Bueno, aquí quiero hablar rápidamente, ¿verdad? De 6 puntos. El nuevo creyente necesita seguridad, necesita ser aceptado, necesita protección, necesita compañerismo, necesita alimento, necesita entrenamiento. No es solamente el hecho de que ya invitamos a alguien y bueno, aceptó a Jesús y ahora acompáñame a todos los cultos, ¿verdad? Sino que nosotros tenemos que trabajar con este nuevo creyente en el discipulado, primeramente atendiendo sus necesidades básicas. En la necesidad de seguridad, nosotros necesitamos saber que verdaderamente, ese creyente necesita saber que verdaderamente ha nacido de nuevo. ¿Por qué? Porque ahora va a tener un concepto favorable de Jesús y un desfavorable del pecado que necesita reafirmar este concepto de Jesús en su vida, este concepto, bueno, ha nacido de nuevo y donde le vamos apoyando y personalmente con los niños me gusta afirmar que cuando acepta a Jesús es un hijo de Dios y que su identidad ha variado, que ahora tiene una nueva identidad que es ser un hijo de Dios, pero he encontrado esta necesidad de reafirmar,
no solo en los niños, sino también en los adultos. Cuando uno muchas veces en una iglesia pregunta, bueno, ¿cuántos hijos de Dios hay aquí? Como que la gente, algunos, ¿verdad? No están muy claros de su identidad. No están claros de que ahora tienen una nueva identidad en Dios, de que son hijos de Dios. Y primera de Juan 5, 11 y 12 nos dice, y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Entonces es importante afirmar esta seguridad. Bueno, usted aceptó a Jesús, usted está en con esta nueva identidad, usted ha nacido de nuevo y hay actitudes en usted que van a estar variando y nosotros necesitamos darle esa seguridad que se sienta, bueno, ¿porque ya no quiero hacer esto? Porque tengo el anhelo más de Dios, quiero estar, recibir más de Dios y que haya una persona que pueda darle lo que necesita, que es ser aceptado también. Necesita que se le comuniquen dos cosas al nuevo creyente. Necesita amor y aceptación. Y esto es uno de los ejemplos que nosotros encontramos en el apóstol Pablo en sus cartas, que hay muchos versículos, ¿verdad?, acerca de esta aceptación de que el apóstol Pablo le daba a los nuevos creyentes. Y dice primero Tesalonicenses 2:8, tanto es nuestro cariño para vosotros que nos parecía bien entregaros no solo el evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy amados. No es solamente entregar el evangelio, sino que es también el hecho de que esa persona pueda tener la seguridad, bueno, ahora es un hijo de Dios, ahora va a ser parte de una congregación. ¿Qué significa eso? Hermanos, ser parte de una congregación evangélica no es tan fácil. Yo creo que los que no fuimos creyentes desde la niñez, que nuestros padres no fueron creyentes desde nuestra niñez, hay procesos, hay cambios que se van dando en la vida y que es importante estar ahí al lado de ese nuevo creyente. Yo recuerdo cuando yo me convertí al Señor en mi adolescencia, una de las cosas que yo necesitaba, ¿verdad? Era la aceptación. ¿Por qué? Porque de pronto me encontraba como en dos aguas, ¿verdad? Mi papá decía, sí puede ir a la iglesia evangélica, pero también tiene que seguir yendo a la iglesia católica. Entonces, mis padres hicieron un convenio entre ellos y yo tenía que cumplirlo. Un domingo iba a la iglesia católica y otro domingo iba a la iglesia evangélica. ¿Cómo se va a sentir ese nuevo creyente ante una situación de eso? Y que en eso encontramos muchas mujeres, ¿verdad? Que el esposo no le está apoyando, muchos jóvenes, ¿verdad? Que tienen que vienen al Señor por una sed, pero que en ese momento necesitan saber que hay personas que les van a dar amor y que les van a estar aceptando aún en su condición. Necesita protección, ¿verdad? Y aquí Pablo, estos dos versículos, el apóstol Pablo está hablando de lo que él consideraba, ¿verdad? Ese proceso de protección. Ahí en Gálatas 4:19, en segunda Corintios 13:7, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. ¿Por qué? Porque no es solamente el hecho de aceptar a Jesús, sino que tiene que venir una formación de tal manera que Cristo sea formado en cada uno de nosotros, que Jesús fue formado en cada uno de nosotros. Le aceptamos, pero necesitamos tener esa seguridad, esa aceptación, pero a la vez esa protección, ¿verdad? Coger bajo la cobertura a ese nuevo creyente. Es por eso tan importante, ¿verdad? Ese compañerismo que también tengo aquí en esta lámina, ese compañerismo de saber que hay alguien que va a estar en intercesión, que va a estar guiando a ese nuevo creyente
en esos primeros pasos, que podemos decirlo de esta manera, y que ese creyente no se vaya a sentir solo. Según de Corintios 13:7 dice, y oramos a Dios que ninguna cosa mala hagáis, no para que nosotros aparezcamos aprobados, sino para que vosotros hagáis lo bueno, aunque nosotros seamos como reprobados, ¿verdad? Aquí el apóstol Pablo le estaba hablando a la iglesia de Corintio, ¿verdad? Una iglesia no muy fácil de pastorear, como muchas de las que tenemos hoy en día, ¿verdad? Pero dice Pablo, oramos a Dios que ninguna cosa mala hagáis, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los creyentes necesitan esa protección, los creyentes necesitan, y todos hemos pasado de estar orando por algún hermano, por algún joven, ¿verdad? Por algún adolescente, donde solo la oración puede llegar a su corazón, porque de pronto vemos que hay cosas todavía en las que esa persona necesita encontrarse con el Señor. Es por eso ahí que el nuevo creyente necesita compañerismo, necesita una persona asignada, ¿verdad? En un tiempo, acá en Costa Rica usábamos el hermano mayor, ¿verdad? Ahí, de que va a guiar a ese creyente, lo va a cuidar, va a estar pendiente, ¿verdad? Que es ese compañerismo, es caminar día a día con el nuevo convertido por medio del ministerio del Espíritu Santo. Importantísimo que ese compañero en el caminar con el nuevo creyente sea lleno del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque se necesita que esos corazones, ese creyente que está acompañando, pueda estar con este nuevo creyente, con un corazón unido. Resumiendo, ¿verdad? Acá lo que nos dice Gálatas 5, donde corazones unidos en amor, alegría, paz, paciencia, todas esas características maravillosas que hace el Espíritu Santo en nosotros. Y el nuevo creyente necesita alimento y necesita entrenamiento, necesita alimento, pero no solamente en el sentido de enseñándole la palabra. Sabemos eso que es lo básico, es lo primordial, enseñándole la palabra, enseñándole, pero también debemos de llevar a ese nuevo creyente en el proceso del discipulado. Y en el proceso de discipulado hay que enseñarle cómo escudriñar la Biblia por sí mismo. ¿Por qué? Porque si no se le enseña esto, dependerá de otros toda su vida. Y usted y yo, si somos realistas de la situación de la iglesia, encontramos a muchos creyentes que tienen 10, 20, 30, 40 años y todavía están pidiendo el biberón, todavía están pidiendo la chupeta, todavía están pidiendo, aquí estoy yo, ¿verdad? Y haciendo berrinches y de todo. ¿Por qué? Porque nadie le enseñó a escudriñar la palabra para sí mismo, para que pueda crecer, para que se desarrolle hasta llegar a ser un discípulo fuerte de Jesucristo. Nosotros tenemos que mirar a los nuevos creyentes con esa misión de discipulado, ¿verdad? No es tener una persona ahí que me siga a mí toda la vida y aquí tengo a ¿verdad? Que me viene detrás de mí, aquí lo sigo cuidando y tiene 40 años de ser creyente. No, 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 no. Tenemos que desarrollarlo de tal forma que llegue a ser un discípulo fuerte de Jesucristo, que a su vez pueda suplir las necesidades de otros y enseñarles a repetir el proceso. Por eso Pedro decía, antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y necesita entrenamiento, ¿verdad? Necesita que le llevemos ese entrenamiento para que pueda ser un discípulo verdadero, que aprenda a tener un tiempo de devocional cada día, que aprenda a memorizar la palabra de Dios, ¿verdad? Necesitamos que estos nuevos creyentes, amados hermanos, sea esa nueva generación fuerte, poderosa, que conozca la palabra de Dios, que memorice la palabra de Dios, que no coma cuentos, ¿verdad? Que no coma cuentos, sino que pueda pesar, que nosotros veamos formando un discípulo como los de Berea que escudriñaban, ¿verdad? No que cualquiera que sale por internet o que sale por la televisión o que llega a la puerta de su casa o ese compañero que trata de convencerlo, ¿verdad? Ese amiguito, a los niños que tratan de convencerlo de las filosofías huecas, que tenga ese fundamento bíblico.
que él necesita entrenamiento para hacer un estudio bíblico, que no todo se lo demos nosotros, sino que les demos las herramientas para hacer su propio estudio bíblico y que los entrenemos a compartir el evangelio de una manera simple y clara. ¿Por qué? Porque nosotros nos vamos a encontrar con creyentes hoy en día que no se atreven a hablarle a una persona de Cristo. ¿Por qué? Porque no lo aprendieron en sus primeros pasos. No aprendieron, no los entrenaron de que el discipulado es parte de ser un discipulador, es parte de esa identidad de hijo de Dios. Las principales cualidades del crecimiento es la comunión con Cristo y la consistencia. El sello característica del discípulo es caminar cerca de y su intimidad con Jesucristo. O sea, un discípulo sabemos que ya está formado como discípulo cuando lo vemos caminar cerca de Jesús y tener esa intimidad con Jesucristo. No es esa persona que de pronto solo necesita nuestra oración, solo necesita nuestra administración, sino que lo hemos capacitado, lo hemos entrenado para que pueda tener sus tiempos íntimos con Dios y crecer de la mano del Señor Jesús. Que tenga esa consistencia, esa fidelidad diaria al Señor, que no sea ese tipo de creyentes. Bueno, me desvié un poquito porque como el domingo pasado no pude venir a la iglesia, no tenía el sustento como para permanecer firme en el Señor. No, tenemos que enseñarles a ser consistentes, a ser fieles al Señor, fieles en ese andar cristiano, y eso se logra por el ministerio del Espíritu Santo. Y en esto, hermanos, siempre les voy a hablar de la necesidad de que los creyentes sean llenos del Espíritu Santo. Estos nuevos creyentes necesitan ser expuestos a la presencia y a la administración del Espíritu Santo. Y termino con este versículo. Después de anunciar el evangelio y de hacer muchos discípulos en aquella ciudad, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, fortaleciendo el ánimo de los discípulos y exhortándoles a perseverar fieles en la fe. Y es que eso es el discipulado. Los formamos, pero no los dejamos del todo, sino que los estamos fortaleciendo, los estamos animando a perseverar fieles en la fe en Cristo Jesús. Entonces, hermanos, les dejo esta enseñanza para que usted pueda decir, ok, este es el proceso que tengo que seguir, y recordándole también que en las asambleas de Dios tenemos materiales aptos para discipular niños, discipular jóvenes y discipular adultos. Que el Señor les bendiga.